Buenos días, general. Buenos días. Hola, María José. ¿Qué tal, doctor? Pilar, comisaria. General, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, son las 12 y 28 minutos del mediodía, una hora menos en Canarias, y comienza la rueda de prensa de los responsables técnicos de cada ministerio competente tras la reunión del Comité de Gestión con el presidente de esta mañana. Hoy les acompañan el doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la secretaria general del Transporte, María José Rayo. Está también con nosotros hoy el general de brigada Carlos Pérez Martínez, es director del gabinete del jefe del Estado Mayor de la Defensa, la comisaria principal, María Pilar Ayué, subdirectora general de Recursos Humanos y de Formación Profesional de la Policía Nacional, y el general de brigada y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Doctor Simón, adelante. Sí. Hola, buenos días a todos. Como siempre, vamos a empezar dando la información de cómo está evolucionando la epidemia y posteriormente cederemos la palabra a los compañeros del equipo técnico para que vayan explicando cómo están evolucionando el resto de las medidas en este periodo de alarma. Igual que hicimos ayer, vamos a empezar con los datos referentes a hospitalizados, UCIs y fallecidos, porque, como ya comentamos, son las series más estables y en estos días, ahora explicaremos por qué, la serie de nuevos datos confirmados está sujeta a una serie de parámetros que pueden hacer que la interpretación sea un poquito más complicada. Como en estos días anteriores, ya varias semanas, estamos viendo un descenso progresivo en el número de nuevos hospitalizados, nuevos ingresados en UCI y, aunque todavía tenemos un número importante de nuevos fallecidos. Ayer, por ejemplo, solamente hubo 1.003 nuevos hospitalizados, que son un 1,7% de incremento respecto al día anterior, y 79 nuevos ingresos en UCI, que representan un 1,4% respecto al día anterior. Son datos importantes porque, aunque sabemos que las UCIs mantienen a las personas ingresadas durante un tiempo importante y, por lo tanto, puede haber un efecto de acúmulo, el hecho de que se vaya reduciendo el ritmo de nuevos ingresos, a la vez que también va habiendo nuevas altas en las UCIs, está permitiendo mantener una ocupación de UCIs que, por ahora, las comunidades autónomas han podido solventar con la extensión de camas que implementaron para dar respuesta a la epidemia. Desgraciadamente, como comentamos, aunque la evolución y la tendencia sigue siendo de estabilización, incluso descendente, tenemos que lamentar todavía 551 nuevos fallecidos notificados por las comunidades autónomas por coronavirus a fecha de ayer. En cuanto al número de nuevos casos, hoy hemos tenido un total de 5.183 nuevos casos. En total, ahora mismo tenemos ya identificados desde el inicio de la epidemia 182.816 nuevos casos en toda España, pero sabemos que de estos nuevos casos, 5.183, como comentábamos en la rueda de prensa de ayer, con el incremento en el uso o con el inicio del uso de pruebas serológicas, que lo que prueban, lo que testan es si las personas que están o han estado en el pasado infectadas han desarrollado síntomas, han desarrollado inmunidad, es decir, han desarrollado las defensas contra el virus, hacen difícil a muchas de estas personas que tienen pruebas de anticuerpos, que miden las defensas, como decimos, que no tienen unos síntomas asociados recientes, hacen difícil colocarlos en la línea temporal de la evolución de la epidemia. En este caso tenemos de los 5.183 nuevos casos, las comunidades autónomas que han podido diferenciar aquellos que son pruebas de anticuerpos, de defensas, y aquellos que son PCRs, que lo que buscan es el virus y, por lo tanto, gente que sí que puede infectar. Sabemos que de esos ha habido 1.312 de los 5.183 que han sido pruebas serológicas, en su mayoría pruebas rápidas. Sabemos también que ha habido varias comunidades autónomas que han notificado que de estas pruebas serológicas un porcentaje muy importante de ellas eran en personas asintomáticas. Sabemos, por ejemplo, que en Andalucía, Extremadura, La Rioja y Murcia han podido identificar de las pruebas serológicas que han hecho cuántas correspondían a asintomáticos. Sabemos que un porcentaje importante del total de nuevos casos de hoy se debe a la detección de defensas, de pruebas serológicas positivas en personas que no tenían síntomas o que no habían tenido síntomas detectables en ningún momento. Sí que es cierto que los pudieron tener y pasar inadvertidos. En este caso, por ejemplo, tenemos en La Rioja el 81%
de los nuevos casos son personas asintomáticas, en Extremadura un 35%, en Andalucía un 79% y Murcia también ha notificado 3 personas asintomáticas. Todo esto nos hace pensar varias cosas. Primero, es cierto que, como ya venimos comentando desde hace semanas, el incrementar el número de pruebas, el número de test, va a hacer que se incremente el número de nuevos casos o de casos detectados, y eso sabíamos que nos iba a poner un compromiso de comunicación, porque son casos que en algunas situaciones tuvieron la enfermedad hace ya tiempo, en otros casos han sido personas asintomáticas a las que no se le puede ubicar en el momento de la infección, pero también sabemos que otros van a ser casos leves activos que se van a poder detectar. En ese sentido, yo creo que es una muy buena noticia, por muchos problemas de comunicación de los nuevos casos que nos pueda generar, la información que hemos recibido hoy de los responsables de que en las últimas semanas se están realizando por encima de las 40.000 PCRs en España. Algunas de ellas son PCRs que se repiten para descartar casos que una vez han superado los síntomas hay que reincorporarlos a la vida social, pero la gran mayoría son en nuevos casos sospechosos. Esto duplica lo que estábamos haciendo en las semanas previas y esto obviamente, aunque nos pongan un compromiso a la hora de comunicar el número de nuevos casos, sí que nos indica que estamos haciendo un esfuerzo muy importante en todo el territorio por localizar, identificar y aislar, en caso de que sean positivos, a cualquier caso que pueda suponer un riesgo de transmisión para el resto de la población. Eso es un detalle importante que creo que debemos resaltar, pero que, como digo, durante unos días nos va a plantear estos retos para la información y la comunicación. Al margen de eso, este incremento que hemos tenido, que no lo he comentado, de 5.183 nuevos casos, representa un incremento del 2,9 respecto al día de ayer, que está en línea con lo observado en los últimos 3 o 4 días. Y yo creo que sin más, si hay alguna duda lo dejaremos para las preguntas. Ya le cedo la palabra al general Carlos Pérez, del Ministerio de la Defensa. Gracias, Fernando. Buenos días. Ayer miércoles las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas mantuvieron un esfuerzo en toda la geografía nacional de 4.232 militares y un total de 224 localidades. Como pueden observar, son cifras similares a las de días anteriores. Ya hemos estado en más de 1.500 pueblos y ciudades de toda España y hemos realizado más de 8.000 desinfecciones, casi la mitad de ellas en residencias de mayores. Para el día de hoy podemos destacar las siguientes actividades. Primero, en desinfecciones vamos a hacer 12 hospitales, 34 centros de salud y 84 residencias de mayores. Además, vamos a estar en los pabellones de IFEMA, en varios polígonos industriales de Paterna, en Valencia, en el Hospital Universitario 12 de Octubre, en el Centro de Gestión de la Dirección General de Tráfico en La Coruña, y además vamos a continuar haciendo desinfecciones en marquesinas de paradas de autobús en la ciudad de Getafe. Hoy además se activa un plan orientado a intensificar la desinfección de instalaciones en el archipiélago canario. En el apoyo al movimiento, hoy hay un vuelo previsto del operador logístico del Ministerio de Defensa a Shanghái, que regresa mañana a la base de Torrejón y trae material sanitario y además trae 3 máquinas para producir mascarillas para una fábrica en Mondragón y una máquina adicional para el centro de farmacia de la defensa en Burgos. Ayer, por cierto, también un avión C-295 del Ejército del Aire transportó diverso material y personal de la UME en vuelos que se vienen haciendo además regularmente entre las islas, ayer en concreto de Gran Canaria a Tenerife. En cuanto al apoyo a infraestructuras sanitarias, el buque Galicia está completando sus actividades en Ceuta y continúa listo para proporcionar sus capacidades a la ciudad autónoma. Ayer llevó a cabo varias actividades, la más importante fue la desinfección integral de una residencia de mayores Nuestra Señora de África. Bueno, una vez relatadas las actividades más relevantes previstas para hoy, y de forma similar a lo que ha estado haciendo el general Villarroya en las últimas comparecencias, en las que ha resaltado algunos ejemplos concretos de trabajo de distintas unidades de las Fuerzas Armadas en la Operación Balmis, voy a hablar hoy de la actividad que ha estado desarrollando el Regimiento de Infantería Barcelona 63.
Este regimiento, para poder mantener el esfuerzo sostenido en el tiempo que exigimos a todas nuestras unidades, se ha organizado realizando turnos en sus unidades de alta disponibilidad. Aproximadamente cada uno de estos turnos estaba compuesto por 100 militares y con todos los medios motorizados al completo. Este regimiento ha realizado las siguientes actividades principales. Primero, por un lado, lógicamente, desinfecciones. Ha estado en 19 residencias de mayores, en 9 centros hospitalarios y de asistencia primaria, en 6 mercados y en 15 estaciones de metro. Además de desinfectar otras infraestructuras críticas esenciales de las provincias de Barcelona y Tarragona. Y por otro lado, también ha estado apoyando a la instalación del hospital de campaña en Sabadell. Por cierto, que hoy volverán a estar en Sabadell desinfectando una comisaría. Este caso, protagonizado esta vez por una unidad del Ejército de Tierra, es un ejemplo más de cómo las Fuerzas Armadas estamos cumpliendo de manera conjunta con nuestra labor de apoyo a todos los españoles. Y ya para acabar, me gustaría aprovechar el mensaje que tengo en el cartel detrás de mí y dar un mensaje positivo y decir que cada día que pasa, para volver a la normalidad, o al menos a una cierta normalidad, nos queda un día menos. Gracias. Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra a Pilar Ayué, comisaria principal. Buenos días. Gracias. La Policía Nacional es un referente en nuestro país y en el ámbito internacional, en la prevención y represión de una de las modalidades de delincuencia más deleznables y graves que existen. Me refiero a la trata de seres humanos, o dicho de otra manera, a la denominada esclavitud del siglo XXI. Los delincuentes que se benefician de la trata de seres humanos vulneran todos los derechos humanos posibles en las personas traficadas, pues no solo les privan de libertad y dignidad, de su libertad y su dignidad, sino también destruyen su integridad física y emocional. Nuestros compañeros de las unidades especializadas de Policía Nacional son muy conscientes de esta lacra social que reporta grandes beneficios a los traficantes de personas. Y por eso no han cesado en ningún momento de trabajar durante el vigente estado de alarma, pues como ustedes recordarán, hace unos días ya les informábamos de otra investigación en la que se desmanteló una organización internacional de proxenetas que captaba a sus víctimas en Colombia, engañándolas para viajar a nuestro país con la promesa de un empleo digno, para acabar siendo explotadas al final sexualmente en nuestro país. Afortunadamente, en aquella investigación se liberó a 12 mujeres y se pudo detener a 7 de sus proxenetas. Pues bien, los policías especializados en la lucha contra la trata de seres humanos, como decía, siguen trabajando a pleno rendimiento. Continúan con sus labores de detección e investigación de las redes de captación de víctimas en sus países de origen y también continúan investigando e identificando nuevas rutas de traslado hasta los lugares de destino donde los traficantes pretenden explotar a sus víctimas. En esa ingente tarea es esencial la cooperación con las policías de otros países. La cooperación internacional es muy importante y en ella colabora decididamente la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional con sus oficinas nacionales de Interpol y Europol particularmente. Pero si las grandes investigaciones son importantes para prevenir y erradicar la trata de seres humanos, no lo es menos la investigación exhaustiva de todos aquellos casos de los que tenemos conocimiento. Y para ello contamos con algo muy importante, que es la colaboración ciudadana. Y 2 herramientas que están dando excelentes resultados, aunque solo sean un teléfono y una dirección de correo electrónico. Un teléfono y una dirección de correo electrónico donde todas las informaciones recibidas son analizadas de forma individualizada por nuestros especialistas. Me refiero al número 910 50 90 y al correo electrónico trata@policia.es. Tanto en el número de teléfono como en la dirección de correo electrónico que he mencionado se pueden denunciar este tipo de delitos siempre de forma anónima y confidencial. Y para que sean conscientes más aún de que lamentablemente la trata de seres humanos no cesa ni aun durante el estado de alarma, sepan que desde que se decretó el mismo el pasado día 14 de marzo se han recibido 141 comunicaciones a través de la línea 910 50 90 y han dado lugar al inicio de 15 investigaciones. Precisamente gracias a una de esas comunicaciones, recibida el pasado día 7, apenas hace una semana,
Nuestros compañeros han conseguido liberar a 3 mujeres que eran prostituidas en una vivienda de la localidad malagueña de Estepona, en la que debían de estar disponibles las 24 horas del día para atender las demandas sexuales de los clientes que surgieran. La rápida actuación de nuestras unidades especializadas permitió detener a los 2 explotadores y liberar a las 3 víctimas que estaban confinadas en la vivienda en la que eran explotadas desde primeros de este año. Otro de los ámbitos en los que la Policía Nacional no ha dejado de patrullar es el ciberespacio, pues ya les hemos informado también en anteriores ocasiones sobre el incremento en la compra o registro de dominios web relacionados con el COVID-19. Se ha detectado por nuestros especialistas que continúan realizando un exhaustivo ciberpatrullaje que, al monitorizar un total de 416.000 dominios web desde la entrada en vigor del estado de alarma, han observado en gran número de ellos indicios técnicos suficientes que hacen sospechar que están siendo utilizados para actividades ilegales. Precisamente, tras exhaustivos análisis tanto de los dominios en sí como de las páginas web y los servidores a los que apuntan, la Unidad de Ciberdelincuencia ha solicitado, obtenido y verificado el bloqueo de casi 46.000 dominios web que estaban siendo presuntamente utilizados para actividades criminales. No tengan duda que seguiremos trabajando para que los internautas no sean víctimas de hechos delictivos. La Policía Nacional seguirá trabajando para localizar aquellos dominios web creados y utilizados para cometer actividades ilícitas como la distribución de virus informáticos o la comisión de estafas online. Una vez más, aprovecho para reiterarles que si navegan por Internet nunca abran links o enlaces sospechosos ni descarguen archivos si temen que pueden contener virus. Compren también solamente en tiendas online que sean de confianza y acreditadas y solo den los datos personales que sean estrictamente necesarios. Por último, no puedo finalizar mi intervención sin recordar que seguimos superando las 4.000 propuestas de sanción diarias respecto de aquellas personas que han incumplido las medidas limitativas de la libertad de circulación. Es más, ayer en concreto el número de propuestas de sanción alcanzó la cifra de 4.117 personas que lo incumplieron, entre ellas una que lo ha incumplido al menos en 47 ocasiones, pues ha sido detectada en 28 por la policía local, estoy hablando de un individuo de Elche, y otras 19 por la Policía Nacional. Finalmente ha sido ingresado en prisión y esperamos que no vuelva a incumplirla durante una buena temporada. Pero, como ya digo, de estas 4.110, de las que llevamos acumuladas ya durante el estado de alarma, que son 147.446, a este señor le cabe el dudoso honor de llevar ya 47 de ellas. Por otro lado, en el ámbito de las fronteras, del control de las fronteras terrestres, también ha incrementado notablemente la actividad, pues en el día de ayer se controlaron a 18.187 personas y 16.326 vehículos, resultando de que se ha denegado la entrada a nuestro país porque no acreditaron que pudieran estar por razones legales, que se pudieran desplazar a nuestro país por razones legales, a un total de 312. En cualquier caso, finalizo ya y dándoles las gracias nuevamente por su colaboración. Muchas gracias, comisaria. Le cedemos la palabra a José Manuel Santiago, general de la Guardia Civil. Gracias, Fernando. Buenos días. Durante el día de ayer, 38.000 hombres y mujeres de la Guardia Civil prestaron todo tipo de servicios con el fin de hacer frente a la lucha contra el COVID-19 y en el que todas estamos inmersos. Y lo hicieron básicamente prestando un servicio con un doble objetivo: vigilar el cumplimiento de las medidas a las que nos vemos sometidos y el funcionamiento de los servicios esenciales. Y, por otro lado, el segundo objetivo, auxiliar y proteger a aquellas personas y colectivos vulnerables, garantizando su seguridad. Y esta labor la llevamos a cabo fundamentalmente gracias, en el día de ayer, a las más de 9.000 patrullas que recorrieron nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestras carreteras españolas. Lo hicieron apoyados por medios aéreos, helicópteros, drones y también por embarcaciones en lo que afecta a la vigilancia del litoral y de nuestras fronteras. Como resultado de su labor, se identificaron a más de 150.000 personas y se interceptaron casi 2.600 vehículos.
Llevaron a cabo alrededor de 5.600 denuncias administrativas y efectuaron 18 detenciones. Detenciones como la de una persona que se hacía pasar por sanitaria y acudía a domicilios en la provincia de Murcia para diagnosticar contagios por coronavirus e incluso en algún momento llegó a activar el protocolo del Centro de Emergencias 112. Una parte muy importante del esfuerzo que realiza la Guardia Civil durante esta crisis está orientada, como ya he dicho en mi introducción, a garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. Y para ello, tal y como he comentado ya en otras ocasiones y también hice en mi intervención de ayer en concreto, se realizan numerosas entrevistas y reuniones con diferentes autoridades y personal del sector que nos permiten conocer de primera mano cuáles son las necesidades y apoyarles, llevando a cabo actuaciones tales como la desinfección de edificios, el montaje de instalaciones auxiliares para atender a los enfermos, el traslado de personas afectadas por el COVID-19 o simplemente también para llevar material sanitario, así como también proporcionando material de nuestro laboratorio de criminalística para hacer las pruebas del PCR o también equipos de respiración que normalmente utilizan nuestras unidades de actividades subacuáticas para atender a los enfermos. Así, concretamente, durante el día 15 de abril, 2.495 guardias civiles estuvieron dedicados de manera exclusiva a la protección de centros de suministros, mercados mayoristas y centros logísticos y de las infraestructuras del transporte de viajeros, aeropuertos, puertos, estaciones de autobús, tren y metro. Lugares en los que se establecieron 684 controles. Entre estos servicios me gustaría destacar los acompañamientos que realiza la Guardia Civil de Tráfico aquí en Madrid para el traslado de enfermos, desde hospitales de Fuenlabrada y de Majadahonda hasta otros hospitales de Móstoles y de Madrid capital. Y también la colaboración que ha prestado la Guardia Civil de Córdoba a la Cruz Roja, al Banco de Alimentos de la Cruz Roja, consistente en el traslado de alimentos a las familias más necesitadas de la localidad de Carcaboy. En otro orden de cosas, hemos tenido conocimiento de ciertas noticias que han aparecido en los medios de comunicación y que se refieren a mensajes que están recibiendo de forma anónima profesionales de la salud y trabajadores de supermercados, reclamando que abandonen sus viviendas durante estos días de crisis por temor a que extiendan el virus entre la comunidad de vecinos donde residen. Y quiero insistir a estas personas, a todas estas personas, que no deben de dudar en denunciar estos hechos, porque en algunos casos pueden llegar a ser hasta constitutivos de delito. Pero también quiero asegurarles que cuentan con el apoyo, con el respeto y con el reconocimiento de toda España. Y termino ya. Recuerden, un día menos. Muchas gracias, general. Le cedemos la palabra a María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Voy a pasar, en primer lugar, como viene siendo habitual, a repasar las cifras de transporte del día de ayer. La utilización de las cercanías en el día de ayer tuvo niveles de demanda similares a la semana del 23 de marzo, es decir, similares a la semana anterior a la aplicación del permiso retribuido recuperable. Este nivel de demanda se sitúa en torno del 10% de media, un poquito más alto en Madrid, en Barcelona las rodalías están en el torno del 9%, pero más o menos estamos en ese nivel. Tampoco hoy hemos identificado ningún episodio de aglomeración, gracias a la gran responsabilidad de todos los ciudadanos, de todos los usuarios. En los servicios comerciales de Renfe mantenemos las cifras de lunes y martes en el entorno de los 1.500 usuarios, por encima también de las cifras de la semana pasada, que estaban en el entorno de los 1.100, pero por debajo de las cifras medias de la semana del 23 de marzo, en las que el número medio de usuarios fue de unos 2.200. En el transporte de viajeros en autobús de larga distancia estamos en niveles de utilización del 4%, muy bajos, casi testimoniales, y en transporte aéreo estamos también en unos niveles en el entorno al 5%. Concretamente, ayer en los aeropuertos de la red de AENA el número total de operaciones fue de 267 y, como siempre, también el número mayor corresponde a vuelos con las islas o entre islas, concretamente 75.
En cuanto al tráfico de turismos, de vehículos ligeros, por una parte, en lo que son los accesos a las principales ciudades españolas, estamos en un nivel de reducción respecto a un día de referencia del 70%, 68% en Barcelona, 71% en Madrid. En algunos núcleos como Zaragoza, Sevilla o Alicante estamos en niveles similares a los de la semana pasada, es decir, niveles bastante reducidos, sin que se hayan recuperado los niveles anteriores a la aplicación de este permiso retribuido recuperable. Y de media, en el conjunto de la red de largo recorrido, el número de vehículos pesados está en un nivel de reducción del 71%. Tenemos también un dato adelantado que nos ha dado la Dirección General de Tráfico de la hora punta en Madrid esta mañana, con un nivel de reducción del 65% respecto a la semana de referencia. Por otra parte, informar que hoy se ha publicado en el BOE una resolución de la Dirección General de Marina Mercante permitiendo la formación online en los centros de formación de todas las enseñanzas marítimas, tanto públicos como privados, en ese objetivo de tratar de flexibilizar al máximo toda la actividad y todas las condiciones vinculadas de una manera u otra al transporte. Y también se han publicado 2 resoluciones de la Dirección General de Aviación Civil con las prórrogas a los contratos que existen para garantizar el transporte aéreo entre las Islas Baleares y entre las Islas Canarias. Continúa también el proceso de reparto de las mascarillas a profesionales del transporte. En el día de ayer se repartieron 34.000 mascarillas adicionales a 5.500 transportistas, que ya suman un total de 590.000 mascarillas a un total de 72.000 transportistas. También ayer llegó un nuevo pedido de mascarillas destinadas al sector del transporte, de un total de 2.225.000 mascarillas, 2.250.000 mascarillas que van a empezar próximamente su reparto. Ahí volverán a repartirse a transportistas de mercancías y a profesionales, a trabajadores de transporte de personas, tanto en las empresas públicas estatales como en las dependientes de comunidades autónomas y ayuntamientos. En total, el Ministerio habrá puesto a disposición del sector un total de 3.300.000 mascarillas. Y como en días anteriores, me gustaría hacer una mención al estudio sobre la movilidad en el periodo de alarma que estamos llevando a cabo y que actualizamos día a día en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y como recordaré, este estudio analiza toda la movilidad, todos los viajes de más de 500 metros a través de tecnología Big Data, y los resultados se presentan en una herramienta interactiva en la página web del Ministerio, disponible para todos aquellos ciudadanos que quieran consultarla. Hoy, por supuesto, los datos están completamente anonimizados y cumpliendo la normativa de protección de datos y protección de los derechos digitales. Hoy, el caso concreto que quería presentar es la posibilidad de consultar en esta herramienta interactiva la movilidad intracomunitaria, correspondiente a la que se desarrolla dentro de cada una de las comunidades autónomas. Y he traído 2 ejemplos al azar, Galicia y Aragón, y en el gráfico que pueden ver en la pantalla se presentan las cifras de evolución de la movilidad en Galicia. Hay una línea roja encima del gráfico, que es una línea de referencia de la semana tipo, que es una semana del mes de febrero, en la que no había ni días festivos, la semana del 14 de febrero, que tiene siempre pues, una punta los viernes y una reducción los fines de semana. En el gráfico se ve desde el 1 de marzo hasta el día 12 de abril, que es el último día que está publicado, y se va viendo la evolución de cómo se ha ido reduciendo la velocidad. Concretamente, en Galicia, el día 12 de abril, la movilidad se redujo en un 63% en cifras globales, y en los gráficos podemos ver también los rangos de distancias de los viajes que hicieron los ciudadanos.
más oscuro, la franja de abajo, corresponde a los viajes de menos distancia, de 0,5, o sea, de medio kilómetro hasta 2 kilómetros, y de ahí hacia arriba. También se puede observar que los viajes que más bajan son los de mayor distancia. Y en cada una de las columnas, correspondiente al día que se decida, se puede consultar el detalle. He puesto como ejemplo el caso del 12 de abril, que es el último día disponible, y se puede ver la reducción de cada rango de distancia de los viajes. De esta manera se ve que los viajes cortos se reducen menos. Al final es una movilidad en general vinculada a viajes necesarios por adquisición de compras o por movilidad laboral, si bien este día concretamente era domingo, pero vemos que los viajes de medio kilómetro a 2 kilómetros bajan en el entorno del 30%, de 2 a 5 el 32%, y ya cuando nos vamos a viajes de más de 50 kilómetros, el nivel de reducción es del 95% o más de 100 kilómetros de cerca del 97%. De manera similar se puede consultar cualquier comunidad autónoma. Tenemos ahora en la pantalla las cifras de Aragón, en la que se observa una evolución similar en apariencia, aunque en este caso la reducción de movilidad es superior, es del 72%, y también se ve que todos los rangos de viajes se reducen respecto a la realidad de Galicia. Al final, cada comunidad autónoma tiene una realidad demográfica distinta, una población distribuida de manera distinta, y eso marca esas diferencias entre las distintas comunidades autónomas. Pues bueno, es otro ejemplo de las posibilidades que da esta herramienta que cualquiera puede consultar. Y antes de acabar, quería aprovechar estas palabras para hoy hacer un reconocimiento especial al sector marítimo y portuario, que son un sector fundamental para el abastecimiento de nuestro país. Concretamente, quería destacar el papel de salvamento marítimo de SASEMAR, que mantiene operativas todas sus embarcaciones, todas sus unidades y todos sus centros de control. Durante este periodo de alarma, el personal de SASEMAR ha asistido a más de 1.200 personas en peligro en la mar y ha contribuido a la evacuación de personas que se identificaron con COVID en los barcos en los que estaban. También, por supuesto, SASEMAR continúa llevando a cabo toda la gestión del tráfico marítimo y con toda su actividad de prevención de contaminación marina. Y me gustaría también destacar una iniciativa de Puertos del Estado que ha publicado en su página web unas guías específicas para la protección de los trabajadores del ámbito portuario en sectores específicos, en la estiba, en el practicaje, o los gestores de buques o las propias autoridades portuarias, con objeto de hacer compatible esta protección de los trabajadores con la garantía de continuidad de las actividades. Así que hoy las palabras de reconocimiento y agradecimiento van al sector marítimo y portuario. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Bueno, una pequeña reflexión sobre alguna información que se ha ido dando a lo largo de la rueda de prensa. Obviamente todos estamos observando que las series más estables van muy bien, pero que debido al incremento en el número de pruebas que se hacen, están apareciendo algunos nuevos casos más que en los últimos días, perfectamente explicables por este incremento. Pero, de hecho, ese incremento en el número de pruebas es algo bueno. Tenemos que ir progresivamente preparando el momento en el que empecemos una fase de transición. Esa fase de transición no se puede iniciar si no hay una serie de capacidades previas. Tenemos que ser capaces de mantener una capacidad suficiente en nuestro sistema asistencial, tanto de UCIs como hospitalario, para poder responder en caso de que hubiera algún repunte de casos, como se esperan estas ondas cada vez más pequeñas que hemos ido hablando en alguna ocasión, pero fundamentalmente tenemos que ser capaces de tener un sistema que nos garantice la detección precoz de los casos o de los casos posibles, su diagnóstico y, en caso de que dieran positivo, su aislamiento, incluso en el periodo en el que se está haciendo el diagnóstico de ellos, y una buena gestión de los contactos estrechos de estas personas. Para eso es fundamental tener una alta capacidad diagnóstica. Como les he comentado, tenemos ahora mismo por encima, se están realizando en España ahora mismo por encima de las 40.000 PCRs diarias según los datos que nos han transmitido, lo que implica que estamos progresivamente llegando a esa capacidad que queremos. Si a esto añadimos las pruebas de anticuerpos que se están generando, que nos pueden indicar
esa posible inmunidad contra el virus a medio plazo que podemos haber desarrollado, podemos estar cada vez más seguros de que cuando llegue el momento de iniciar la transición estaremos en una situación de preparación adecuada para poder responder a ese periodo más incierto en el que se empiecen a recuperar las relaciones sociales. Yo creo que es un punto importante tener en la cabeza que el incremento de casos debido a un incremento muy importante en el número de diagnósticos no es una mala noticia. Obviamente preferiríamos que no aparecieran, pero no es en sí una mala noticia. Hay que valorarla en el contexto y valorar que duplicando el número de muestras estamos incrementando marginalmente el número de infectados detectados. Y sin más, si le parece, secretario. Muy bien, pues vamos a las preguntas. Hoy el asunto predominante, doctor Simón, es el cambio de criterio en los cómputos que ha realizado la Generalitat. Son todos los medios los que están preguntando acerca de esta cuestión. Tomo como ejemplo varios de ellos. Por ejemplo, Telecinco. Cataluña ha hecho pública la cifra real de fallecidos de la pandemia, dice Telecinco, que casi duplica la oficial al incorporar a las personas que han fallecido en residencias de ancianos o domicilios. ¿Se plantea al Gobierno actualizar esta cifra en todo el Estado? TV3, ¿qué opinión le merece el nuevo cómputo de la Generalitat de Cataluña sobre víctimas mortales del COVID-19? Preguntas muy similares en Onda Cero, Euskadi Ratia, Europa Press, numerosos medios. Sí. Bueno, yo creo que lo primero que hace es tener un poco de cuidado con algunos de los adjetivos que se unen a las cifras de las que estamos hablando. La cifra real de fallecidos es difícil de conocer. Ni teniendo muy buenas estadísticas sanitarias vamos a conocer la cifra real de fallecidos por coronavirus. Sí que es cierto que todos aquellos que tengan una prueba positiva y se les pueda identificar, por lo tanto, como personas que han estado o están infectadas con coronavirus y fallecen, obviamente como mínimo han fallecido con coronavirus. Si la causa de la muerte ha sido el coronavirus, no es otra cuestión. Ahora mismo en España se están contabilizando todos aquellos infectados que fallecen y que tienen una prueba en la que se ha detectado el coronavirus y fallecen, que nos informan y que nos comunican las comunidades autónomas, se notifican en la información diaria. Como entenderán, el Ministerio de Sanidad no es quien genera la información se genera en los servicios sanitarios, en salud pública de las comunidades autónomas y son estas las que nos los transfieren. De ahí a valorar el número de datos que ha dado la Generalitat. Lo cierto es que no he tenido mucho tiempo para analizarlos, pero sí que es cierto que he leído una nota de prensa en la que explica, argumenta lo que ha hecho. Tenemos todavía que discutir mucho con ellos qué significa realmente estos nuevos casos procedentes de las funerarias o de las residencias de ancianos, porque no tenemos la seguridad, y tenemos que valorarlo con ellos, de si tienen un diagnóstico de coronavirus previo o no. La forma de entrar a la información, la confirmación de los datos es complicada. Nosotros lo que solicitamos a las comunidades autónomas son aquellos fallecidos que cumplen los criterios que se han acordado en la ponencia de alertas y que son compatibles y están coordinados, comparables con los datos que proveen otros países y que se proponen a partir de organismos internacionales como la OMS o el Centro Europeo de Control de Enfermedades. Pero sí que es cierto que si estos nuevos casos que plantean cumplen la definición de caso, pues obviamente tendrán que considerarse. Otra cuestión es cuándo en el tiempo se tienen que considerar, porque tampoco tenemos seguridad de si este nuevo incremento de casos se debe a un incremento de muertos en los últimos días o son datos antiguos. Y como digo, es muy importante valorar correctamente la causa de la muerte de estas personas y si realmente tenían un diagnóstico previo de coronavirus o no. Onda Cero pregunta por cuándo se va a comenzar el estudio de seroprevalencia anunciado. Es la misma pregunta que formula también el periódico de Cataluña, ya que se dijo que empezaría esta semana. Se esperará a que ofrezca resultados para comenzar la fase de desescalada y a ello añade El País. ¿Podría detallar exactamente la logística? ¿Qué personal va a recoger las muestras? ¿Cuándo? ¿Dónde se analizarán? No puedo darle todos los detalles porque es el protocolo de este estudio de seroprevalencia se está llevando en el Instituto de Salud Carlos III, que tiene muchísima experiencia en este tipo de estudios realizados, de hecho, recientemente, el año pasado, si no me equivoco, o principios del año pasado, se realizó un estudio nacional de seroprevalencia para el calendario vacunal.
por lo tanto tienen experiencia, saben muy bien lo que están haciendo y por lo tanto es su responsabilidad. Pero sí que es cierto que tenemos alguna información, no puedo decirle exactamente cuándo se va a iniciar, sí que sé que esta semana, no sé exactamente en qué día, se va a realizar un primer piloto del estudio y a partir de ahí lo más rápido posible se empezará a realizar en toda España, pero no puedo darle fechas porque no he podido hablar en estas últimas 24 horas con la responsable. Sí que es verdad que el protocolo no es sencillo. Estamos en una fase en la que todavía estamos en un periodo epidémico, por lo tanto el protocolo se tiene que valorar para dar información rápida, necesaria e importante para la toma de decisiones, que esperemos poder tenerla a tiempo. No es un estudio fácil, no es un estudio que se pueda hacer en 24 horas, requiere tiempo y el análisis de los datos tampoco es sencillo, pero esperamos tener una información suficiente, aunque sea preliminar, para que ayude a la toma de decisiones de aquellos que tienen que tomarlas. Dicho esto, el estudio va a hacerse en toda la península, va a tener una representatividad, si no recuerdo mal, provincial y por lo tanto tendremos datos muy interesantes para poder valorar el grado tanto de inmunidad de la población como de infección que hemos tenido durante estos meses de epidemia. Radio Nacional pregunta si se dispone ya del informe sobre la situación de los sanitarios contagiados y si es así, qué es lo que dice. Y además plantea este otro asunto. La revista Science publica que para evitar rebrotes del virus habrá que mantener de manera intermitente medidas de distanciamiento social hasta el año 2022. ¿Qué opina sobre esto? Bueno, voy a empezar con la segunda pregunta, entre otras cosas porque la tengo más reciente, más fresca en la cabeza. Hay muchos modelos que se han estado desarrollando por diferentes instituciones nacionales de muy alto nivel como internacionales. Muchos de estos modelos se han publicado, algunos, otros no se han publicado y se mantienen dentro del ámbito nacional. Nuestro, igual que otros países, también tienen diferentes modelizaciones. La gran mayoría utilizan métodos muy similares, son métodos llamados compartimentales, modelos SEIR, en el que la parte más importante es la introducción de los parámetros de entrada y cómo evolucionan esos parámetros en el tiempo. Sí que es verdad que hay varios modelos que según los parámetros que introducen y las hipótesis de fondo sí que prevén que pueda haber ondas epidémicas periódicamente durante un tiempo determinado. Todo esto está basado a priori con asunciones de transmisibilidad, asunciones de inmunidad, asunciones de comportamiento del virus, algunas de las cuales son más sólidas, otras son un poco menos sólidas. Sí que es cierto que no son los únicos que plantean este escenario de futuro, hay algunos otros, pero igual hay otros que plantean también que si se consigue un control importante de la enfermedad en alguna zona suficientemente controlada, se pueden evitar de alguna forma estas ondas. Es difícil de saber. Y es difícil de saber, entre otras cosas, porque no depende solo de lo que haga un país, depende también de lo que hagan el resto de los países. Vivimos en un mundo globalizado y, obviamente, el reducir las restricciones a la movilidad que se han implementado en todos los países implica que hay riesgo de intercambio no solo de riqueza, de turistas, de mercancías, sino también de posibles personas infectadas que puedan reiniciar pequeños brotes en cualquier otro sitio alejados de su lugar de origen. Son modelos que tenemos que valorar, que de hecho valoramos, son modelos que conocemos, pero son modelos que se tienen que valorar de acuerdo a los datos que se van observando y de acuerdo a las opiniones diferentes de los diferentes expertos. Y por otro lado, en cuanto al personal sanitario, como les comentaba ayer, estamos tratando de hacer un estudio cada vez más detallado de los mismos. La información que ayer pedían, que era cuántos estaban activos o no, lo siento, no he podido traerla hoy porque tenemos solamente información parcial, no de todas las comunidades autónomas. Sí que les puedo indicar ya algunos datos importantes basados en más del 70%, en datos del más del 70% de los casos que tenemos. Sabemos que los profesionales sanitarios son en general más jóvenes, ya lo hablamos ayer, es lógico. También sabemos que son detectados antes y, por lo tanto, son diagnosticados y puestos bajo tratamiento o en aislamiento antes y, por lo tanto, suponen un riesgo menor para la población. Sabemos que, en principio, su evolución es mejor que la de la población general.
los factores que les acabamos de comentar. También normalmente los profesionales sanitarios que están trabajando obviamente son personas más sanas que la población general y eso es normal, pero no les puedo ahora mismo dar las cifras exactas de los casos en profesionales sanitarios que todavía son activos. Sí que podemos hablar de una cifra que no hemos comentado al principio al dar la información. Sabemos que tenemos ya 74.797 personas curadas, pacientes curados. Sabemos que los profesionales sanitarios son alrededor de un 15%, poco más o menos, del total de los casos que tenemos infectados, un poquito más. Y sabemos que los profesionales sanitarios se curan antes y están menos tiempo en UCIs o en hospitalizados que la población general, con lo cual podemos calcular fácilmente que como mínimo alrededor del 20% pueden estar ya curados, pero son elucubraciones que estoy haciendo en este momento que me gustaría verificar con la información una vez que la recibamos completa de las comunidades autónomas. Al director del gabinete, jefe de gabinete del jefe del Estado Mayor de la Defensa, general de brigada Carlos Pérez, preguntan cómo valora y qué papel están desempeñando los reservistas de las Fuerzas Armadas. ¿Prevé movilizar más? Pregunta Es Asturias TV. Gracias. Lo primero que quiero decir es que el personal reservista es un potencial muy valioso que tenemos en las Fuerzas Armadas, pero en esta crisis en la lucha contra el COVID-19 consideramos inicialmente solamente activar a los reservistas de la sanidad militar. Por cierto que también activamos a los alumnos del Cuerpo de Sanidad Militar. Inicialmente se pretendió activar no solamente al personal, a los reservistas voluntarios, sino también a los de especial disponibilidad, pero al ser los reservistas voluntarios gente en activo, que están trabajando normalmente en el sistema de sanidad general, se decidió no activarlos para no detraerlos de ese sistema de sanidad general. Y lo que se ha activado solamente es a los reservistas de especial disponibilidad, que para que se me entienda es el personal que ha tenido una vinculación de muchos años con las Fuerzas Armadas y que normalmente por edad han pasado a la reserva. Que el único condicionante que tenemos aquí es que quizás es sabido de todos que tenemos poco personal del Cuerpo de Sanidad Militar y los reservistas de especial disponibilidad que hemos podido activar no es un número muy grande, pero como en la lucha contra el COVID-19, especialmente al principio y bueno, ahora también, están teniendo una actividad desde luego muy valiosa para nosotros. Pregunta el doctor Simón, la publicación IM Médico y IM Farmacia, ¿tiene alguna previsión respecto a cuándo puede bajar considerablemente el número de fallecidos? ¿Cuál es la situación actual en las UCIs? ¿En qué comunidades autónomas están más tensionadas? ¿Se podría dar ya por ganada la batalla en Madrid? Vamos a ver, la batalla contra el coronavirus, acabamos de estar hablando ahora mismo de algunos modelos que prevén una batalla larga, hay otros que la prevén mucho más corta. Yo no sería soy optimista en la evolución, mucho, pero sería muy prudente a la hora de plantear si hemos o no ganado ya esta lucha. Sí que es cierto que los fallecidos siguen siendo una losa que nos pesa todos los días mucho a todos. Es verdad que están reduciéndose, estamos teniendo un descenso muy importante de la letalidad. Los fallecidos han ido bajando desde un 20% hace unas semanas hasta un 3% en la actualidad, pero lo cierto es que siguen siendo muchos. Seguimos teniendo 551 fallecidos y obviamente en 24 horas, y obviamente estas cifras no son para nada lo que a nadie nos gustaría tener. Sabemos que la evolución de la enfermedad, los plazos de evolución de la enfermedad, desde la infección hasta el inicio de síntomas, hasta la hospitalización, en su caso el ingreso en UCIs y en su caso fallecimientos, y desgraciadamente sucede este acontecimiento, lleva un periodo más largo que lo que es en sí el control de la transmisión. Cuando tengamos ya prácticamente controlada la transmisión, todavía estaremos durante al menos, no puedo decirlo exactamente, pero fácilmente entre una semana y 10 días con un número de fallecidos superior al que nos gustaría.
No puedo ir mucho más allá porque es difícil valorar las cifras. Sí que es verdad que a medida que vamos descargando los hospitales y las UCIs, porque vamos reduciendo la transmisión y por lo tanto el número de nuevos casos, la calidad de la asistencia se puede reforzar. Por muy buena que haya sido, la saturación de los servicios siempre implica un incremento de riesgos y nuestros profesionales ahora mismo obviamente estarán teniendo un sistema de UCIs que les permitirá un trabajo que quizás nos pueda reportar una reducción en esta mortalidad, pero es muy difícil de valorar ahora mismo. Muy bien, pues si les parece, concluimos aquí esta comparecencia de hoy con la presencia del doctor Simón, de María José Rayo, la secretaria general de Transporte, del general de brigada y jefe del gabinete del jefe del Estado Mayor de Defensa, Carlos Pérez, del general de brigada y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, y de la comisaria principal, María Pilar Ayue. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias.